Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en una de las decisiones judiciales, a mi juicio, más importantes de este año 2025 para el mercado asegurador, y es la sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso MS Amlin Marine contra King Trader de 5 de noviembre de 2025. Este fallo, como veremos ahora, consolida la validez de las cláusulas pay to be paid o cláusulas de pago previo, sirviendo para clarificar de manera contundente la validez y alcance de estas cláusulas dentro de la estructura del seguro marítimo, especialmente cuando un tercero, como es en el caso que vamos a comentar, intenta ejercer acción directa contra la aseguradora tras la insolvencia del asegurado. Recordaros que estos podcasts en los que comento sentencias inglesas a lo largo de estos últimos meses lo hago en colaboración del Instituto Marítimo Español y en concreto con el curso en Derecho Marítimo Internacional dirigido por el profesor José Luis Gabaldón y en el cual tengo el placer de dar clases. Voy ahora entonces a hacer un breve análisis de los hechos, los argumentos jurídicos y las implicaciones jurídicas de esta decisión. Para comprender la dimensión de la controversia es necesario establecer la secuencia de los hechos. La relación contractual se inicia en mayo de 2017 cuando King Trader Limited, propietario del buque Solomon Trader, lo fleta por tiempo a Bintan Mining Corporation, una empresa minera que actúa como fletadora. Para cubrir su responsabilidad como fletador, Bintan Mining contrató una póliza de seguro de responsabilidad civil con la aseguradora MSC Amlin Marine. Dicha póliza fue emitida el 28 de marzo de 2018, con un periodo de cobertura de 12 meses. Como dato, y será importante para lo que luego veremos, durante toda la negociación y la contratación de la póliza, el fletador estuvo representado por un corredor de seguros profesional. El siniestro que origina la disputa tiene lugar en febrero de 2019, cuando Solomon Trader encalló en las Islas Salomón. A raíz de este incidente, el armador inició un procedimiento de arbitraje contra el fletador. Este procedimiento culmina el 14 de marzo de 2023 cuando se emite un laudo por la London Maritime Arbitrators Association, la LMA, a favor del armador y condenando a la empresa fletadora, a Bintan Mining, a pagar al armador una indemnización que, sumando todo, intereses y costas, ascendía a unos 47 millones de dólares. Y aquí es donde la historia da un giro importante y, de alguna manera, lo que da origen a esta disputa. Y es que el fletador que ha sido condenado a pagar por este laudo arbitral se declara insolvente y entra en un proceso concursal de liquidación. Por tanto, incapaz de pagar la suma a la que se le condenó el laudo, deja al propietario del buque, con ese derecho de crédito derivado del laudo, King Trader, con un laudo favorable pero sin nadie a quien cobrar. O casi nadie, como ahora veremos. En esa tesitura, el armador y su club de P&I, de Korean Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, buscaron el amparo en la ley inglesa de 2010, la Third Parties Rights Against Insurers Act, que, como veremos, permite a un tercero perjudicado, en este caso el armador es el tercero perjudicado, ponerse en los zapatos del asegurado insolvente, es decir, subrogarse en su posición y reclamar directamente a la aseguradora la indemnización que a éste le correspondería. Sin embargo, anticipándose a esta acción, en octubre de 2022, MS Amlin inició un procedimiento declarativo ante los tribunales ingleses para confirmar que, en virtud de una cláusula específica de la póliza, no tenía obligación de pagar. Se trataba de la cláusula 30.13 que podemos denominar la cláusula pay to be paid. Básicamente lo que decía esta cláusula es lo siguiente, y traduzco al castellano de manera rápida. Es condición previa al derecho de recuperación del asegurado en virtud de esta póliza, de este contrato, y con respecto a cualquier reclamación que el asegurado haya liquidado primero, es decir, cualquier pérdida o gasto o responsabilidad. Es decir, que, como vemos, es condición previa a la recuperación del dinero por parte de la compañía aseguradora el hecho de que se haya, por parte del asegurado, liquidado primero dichas pérdidas, gastos o responsabilidades.
¿Qué es por tanto una cláusula pay to be paid, como la que acabamos de leer? Ya hemos hablado de este tipo de cláusulas, de este tipo de acuerdos en otros podcasts, pero en esencia es una condición precedente que establece que la aseguradora solo está obligada a indemnizar a su asegurado si éste ha pagado primero de su propio bolsillo la deuda que tiene con el tercero perjudicado. De ahí que hablemos de este tipo de seguros, y en concreto de estas cláusulas, como seguros de indemnización efectiva. O en otras palabras, para que el asegurado tenga derecho a cobrar de su aseguradora, primero debe demostrar que ha pagado. De ahí viene lo del término pagar para ser pagado. Vamos ahora a ver cuál es el marco jurídico y la conexión de esta cláusula pay to be paid con la ley, como hemos dicho, de 2010 inglesa. Y el núcleo de la disputa reside en la tensión entre la finalidad de la ley de 2010 y los términos del contrato de seguro. La ley inglesa, la ley de la Third Parties Act de 2010, fue diseñada para permitir que un tercero perjudicado pueda demandar directamente a su aseguradora de una parte responsable que ha devenido insolvente sin necesidad de establecer primero la responsabilidad en un procedimiento separado. En este sentido, la sección 9.5 de la ley invalida las condiciones insertas en la póliza que exigen el pago previo por parte del asegurado como requisito para la indemnización por su aseguradora. Sin embargo, y es aquí donde está la clave, esta regla queda exceptuada por la sección siguiente, por la sección 6 de dicho artículo 9, que establece una exclusión específica para el seguro marítimo. Y en este ámbito, la anulación de las cláusulas pay to be paid solo aplica si la responsabilidad cubierta es por muerte o lesiones corporales. Para responsabilidades por daños materiales, como es este caso, el legislador británico decidió conscientemente mantener la validez de dichas cláusulas. La póliza de MS Amlin contenía precisamente una de estas cláusulas, la 30.13 que hemos dicho, que establecía como condición precedente al derecho de recobro que el asegurado hubiese satisfecho primero dicha responsabilidad. Esta cláusula, si era válida, por lo tanto, vaciaba de contenido la reclamación del armador, pues el asegurado insolvente nunca había pagado. En esta situación, el armador y su club articularon su apelación en torno a tres argumentos principales que podríamos decir sobre la base de la interpretación contractual, buscando que el tribunal invalidara la cláusula de pago previo. Y son tres argumentos, como hemos dicho. El primero, basado en la inconsistencia y jerarquía de las condiciones del contrato. Sostenían los demandantes que existía un conflicto irreconciliable entre la cláusula de indemnización, que se encontraba en la primera parte del clausulado, del folleto de la póliza, que permitía indemnizar al asegurado por sus responsabilidades legales, y por otro, la cláusula pay to be paid, que se encontraba casi al final del contrato, en la parte 5, en las condiciones generales. Argumentaban que la segunda, la cláusula pay to be paid, negaba el propósito fundamental de la primera. Invocaban, por tanto, la cláusula de jerarquía del contrato, que daba prevalencia a los términos específicos de cobertura, la parte 1, sobre las condiciones generales, parte 5, en caso de conflicto. Sostenían que no se puede prometer una indemnización por una responsabilidad al inicio del contrato y al mismo tiempo anularla con una condición que un asegurado insolvente jamás podría cumplir al final del contrato. En segundo lugar, argumentaban la doctrina de las cláusulas onerosas. Este es quizás el argumento, a mi juicio, más pintoresco, podríamos decir, o por cómo es tratado en la sentencia, ¿no? Se basa de un principio del derecho contractual inglés que establece que si una parte incluye una cláusula particularmente onerosa o inusual en sus términos estándar, dicha cláusula no será válida a menos que se haya hecho un esfuerzo razonable y explícito para señalarla a la atención de la otra parte. La metáfora, acuñada por el célebre juez Lord Denning, sugiere que algunas cláusulas en el contrato son tan sorprendentes que necesitarían estar impresas en tinta roja con una mano roja apuntando hacia ellas, ¿no? Por ello se afirmó que esta cláusula pay to be paid era una cláusula tan onerosa e inusual que para ser efectiva debía haber sido señalada de forma expresa y fehaciente a la atención del fletador. Al estar ubicada dentro de las condiciones generales, argumentaban que no se cumplió este requisito. Como decimos,
conocido coloquialmente como la doctrina de la mano roja, de ahí lo de que deba estar en rojo y señalado, apuntando por una mano también de color roja, ¿no? De alguna manera esta doctrina podemos verla en nuestro ordenamiento jurídico de alguna manera en lo que doctrina como ha interpretado el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros. Y el tercer argumento es la falta de incorporación. Aquí, de manera subsidiaria y casi a la desesperada, los demandantes sugirieron que la sección de las condiciones generales que contenía la cláusula ni siquiera formaba parte del contrato, ¿no? Que ni siquiera se había incorporado válidamente al contrato. Visto estos tres grandes argumentos, el Tribunal de Apelación, en una sentencia liderada por Sir Geoffrey Boss, al cual he tenido el gusto de conocer personalmente en un acto del European Law Institute, del Instituto Europeo, desmintió la apelación en todos sus frentes, confirmando la decisión de primera instancia y sentando una posición muy clara para el mercado, como vamos a ver ahora. Sobre el primer punto, que hablamos de la inconsistencia y la jerarquía de las condiciones del contrato. El tribunal determinó que no existía tal inconsistencia. Siguiendo la jurisprudencia consolidada en otros casos, reiteró que para que exista inconsistencia, un término debe contradecir a otro, no simplemente calificarlo o modificarlo. El tribunal razonó que ambas cláusulas podían leerse de forma conjunta y coherente. Y lo dice de esta manera: el derecho a la indemnización nace cuando se establece la responsabilidad del asegurado mediante el laudo, pero el derecho a exigir el pago de dicha indemnización está condicionado a que el asegurado pague primero. Dice el tribunal, no es una negación del derecho, sino una condición para su ejecución. Además, señaló el tribunal que estas cláusulas no son opacas, no son desconocidas, sino que la industria de seguros y reaseguros marítimos son muy habituales. Y el propio Parlamento inglés, como hemos dicho anteriormente, decidió permitir su existencia en el artículo 9.5 y 9.6 de la Ley de 2010. En segundo lugar, sobre la doctrina de las cláusulas onerosas, como digo, a la que el tribunal le concede este nombre, el de cláusulas onerosas, diciendo que es una nomenclatura mucho más apropiada que el de la mano roja. El tribunal, en este caso, abordó este argumento con especial detenimiento. Si bien confirmó su existencia, subrayó que el listón para aplicarla es muy alto, especialmente en contratos comerciales entre partes sofisticadas, como son las que se dan en un contrato de fletamento de este tipo. No estamos hablando de particulares, no estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, sino estamos hablando de grandes empresas muy especializadas en una materia como es la del fletamento marítimo. El ponente fue tajante al afirmar que es muy poco probable que esta doctrina se aplique, como decimos, en transacciones financieras, no solo en el ámbito del derecho marítimo, sino también en el ámbito de los seguros marítimos, donde además la parte, en este caso el fletador, y vuelvo a lo que dije al principio, está representada por corredores de seguros profesionales. El deber de un broker, dice, y ojo aquí porque es un mandato casi directamente a este tipo de intermediarios, es entender y explicar los términos del contrato a su cliente, todos y cada uno de los términos del contrato. Además, el tribunal concluyó que en el contexto del seguro marítimo, una cláusula pay to be paid no es, como hemos dicho, ni inusual ni onerosa como para activar esta doctrina. Son, de hecho, una herramienta común y esperada en ciertos segmentos del mercado asegurador. En palabras del ponente de la sentencia, en un contrato de seguro marítimo que proporciona una cobertura de tipo P&I, la presencia de una disposición de pagar primero no puede describirse como un rayo en el cielo calmado. Perdón por la traducción más o menos literal que he hecho de la frase que utiliza el ponente. El tribunal concluyó que debe ser reacio a intervenir en un contrato comercial negociado entre partes sofisticadas. Y en el último punto, en el tema sobre la incorporación, este argumento fue despachado muy rápidamente por el tribunal porque lo calificó de totalmente insostenible, señalando la ironía de que de alguna manera los apelantes se basaran en una cláusula de jerarquía que está contenida en la misma sección que ellos mismos pretendían excluir para argumentar su caso de inconsistencia, ¿no? Es decir, de alguna manera tú te basas en el argumento 1 en la cláusula de jerarquía y en el argumento 3 quieres excluir del contrato
toda la sección donde está esa cláusula de jerarquía. Y concluimos este análisis muy brevemente para decir que esta sentencia, la sentencia MS Amlin contra King Trader, podríamos calificarla como una victoria rotunda para las aseguradoras y para la certeza contractual en el mercado de seguros marítimos. El Tribunal de Apelación ha enviado un mensaje, a mi juicio, inequívoco. Los contratos se interpretan literalmente, al menos bajo derecho inglés. Y las cláusulas pay to be paid, conscientemente preservadas por el legislador inglés, significan exactamente lo que dicen y serán así aplicadas. La incertidumbre sobre estas cláusulas, que prácticamente se había diluido considerablemente, ha sido definitivamente eliminada. Pero para los terceros, los armadores, los fletadores, los propietarios de cargas, esta decisión es una dura advertencia. Confirma que si se contrata con una parte cuya solvencia es dudosa, no pueden asumir que el seguro de esta parte será una red de cobertura en caso de insolvencia. La existencia de una cláusula pay to be paid puede dejarles con una reclamación válida, con un laudo arbitral reconocible, ejecutable, pero sin nadie a quien cobrar. Porque, como hemos dicho y como ha dejado claro el Tribunal de Apelación, pagar para ser pagado significa simple y llanamente que primero hay que pagar. Concluido aquí el análisis de esta sentencia, espero que os haya parecido interesante y, como siempre digo, nos escuchamos en el próximo episodio.